Y esta tarde tendremos un salmo muy conocido y además muy didáctico. Me gusta mucho la ilustración que usa el pastor Bautista Steve Lawson. A lo mejor ustedes lo conocen, para introducir este salmo en su comentario bíblico. Él cuenta que un grupo de sociólogos de Nueva York se dedicó a hacer un estudio. Ellos querían medir el nivel de influencia que tiene un padre sobre sus hijos y las siguientes generaciones. Bueno, en ese estudio se tomaron dos hombres que vivieron en el siglo XVIII al mismo tiempo. El resultado que tuvieron ellos de estos dos hombres y sus descendientes fue asombroso, fue increíble. El legado que pasaron estos padres de familia a las siguientes generaciones fue tan diferente como el día de la noche. El primer hombre fue Max Jukes. Dice la historia que él era básicamente un ateo. Era un hombre que se caracterizó por no tener principios religiosos. Su esposa también vivió y murió como una persona que no creía en Dios. ¿Qué tipo de legado dejó este hombre a las siguientes generaciones? Bueno, el estudio arrojó que se estudiaron 1200 de sus descendientes y ahí se encontraron 440 vidas entregadas al libertinaje y a la perversión. También él tuvo como descendientes a 310 vagabundos, 190 prostitutas, 130 delincuentes que fueron condenados por crímenes muy malos, 100 alcohólicos, 60 ladrones, 55 víctimas de impureza y 7 asesinos en la descendencia de este hombre. Dicen las estadísticas que esta familia, esta descendencia le costó al Estado $1.250.000. El otro hombre que estudiaron se llamaba Jonathan Edwards. Y probablemente muchos de ustedes han estudiado la historia de este gran hombre. Él fue un destacado colonial y teólogo. Posiblemente dice la historia que fue el más grande predicador e intelectual que Estados Unidos haya producido. Él fue el instrumento principal usado por Dios para guiar a su pueblo en el gran despertar de la América colonial. Jonathan Edwards provenía de un legado que era temeroso de Dios. Se casó con Sarah Pierpont, una mujer de gran fe. Entre sus descendientes masculinos se encontraron 300 ministros, misioneros y profesores de teología, 120 profesores de universidad, 110 abogados, más de 60 médicos, más de 60 autores de buenos libros. No cualquier libro, se consideraban buenos libros de literatura buena. Él también tuvo en sus descendientes a 30 jueces, 14 presidentes de universidades o grandes empresas de la industria estadounidense, 3 congresistas de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. Este fue un legado que perduró y que honró y glorificó a Dios. Una gran diferencia, ¿verdad? ¿Cuál fue la principal cosa que influyó en estos dos hombres? Es que uno fue edificando con la mano de Dios y el otro decidió hacerlo con la mano del hombre. Uno vio un gran fruto de su devoción hacia Dios y sus intentos no fueron en vano. Pero otro sacó a Dios de su vida y todo lo que hizo fue en vano. Y de eso precisamente se trata el salmo que vamos a estudiar el día de hoy. Si Dios no está presente en lo que nosotros construimos, al final todo será vano. Todo será vano. Tarde o temprano eso que estamos construyendo caerá y la pérdida será enorme. Como comentábamos, este es un salmo muy conocido y muy querido por muchas personas.
Creo que todos en alguna ocasión hemos hecho mención de alguno de estos versículos. Y tú vas a ver en tu Biblia que dice canto gradual. Y si recuerdas, en los salmos que hemos estudiado anteriormente, vimos que los salmos del 120 al 135 se menciona esta palabra gradual, porque los peregrinos cantaban estos salmos cuando subían al templo de Jerusalén. Por eso se llaman cántico gradual o de ascensión, eso significa la palabra. Este era un salmo muy apropiado para los peregrinos, ya que subían todos en familia con el único propósito de adorar y alabar a Dios. Este canto les recordaba la gran importancia de la devoción familiar. Muy seguramente el autor, cuando lo escribió, tenía en mente la construcción de la casa de Dios, ya que habla de construir una casa, habla de proveer seguridad a la ciudad y también habla sobre los hijos, que es la descendencia de aquellos que van a habitar la ciudad. No se sabe exactamente quién es el autor de este canto. Hay dos posibilidades y el autor está entre estos dos nombres. Algunas Biblias mantienen como título Cántico Gradual para Salomón, lo que significa que quien lo escribió fue su padre David. Se lo dedicó a su hijo porque sabía que él llegaría al trono y él era el que iba a construir el templo de Dios. Pero otras personas se lo atribuyen a Salomón, ya que el vocabulario que se usa es muy parecido a otros libros que escribió Salomón, como Eclesiastés. Si fue Salomón el escritor de este canto, este sería el segundo canto que está en el libro de los Salmos escrito por Salomón. El otro es el 72. Lo cierto es que este salmo está relacionado con Salomón de una u otra forma. Fue escrito por él o para él. Y en este estudio lo voy a usar como si él lo hubiera escrito. Es un salmo muy hermoso y vamos a aprender en ese salmo que una casa va a prosperar si Dios es el constructor. Es lo primero que vamos a ver. Una casa va a prosperar cuando Dios es el constructor. Mira lo que dice la primera parte del versículo número 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no, en vano. El canto comienza con una severa advertencia. No deja lugar a otra opción. Es tan seria y severa esta advertencia que se repite 2 veces en el mismo verso. Si Jehová no está presente, todo es en vano. Va a suceder una tragedia. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este canto comienza indicando algo que es esencial e importante para el hombre: una casa o una vivienda. Para cada uno de nosotros es muy importante. Una casa, una vivienda provee un refugio, ofrece un sentido de seguridad. Ahí se guardan cosas de valor. Ahí hay personas importantes para ti y para mí. Cuando se edifica una casa, no solo se piensa en la construcción. En esa casa se ponen sueños, se ponen ilusiones. Todo eso se deposita ahí. Se piensa en las personas que habitarán esa casa y en los momentos que se van a vivir ahí. Es muy importante una casa. El canto indica que para la construcción de una casa hay 2 tipos de constructores. El primero es Dios. ¿Te fijas lo que dice? Si Jehová no edificare, Él es el constructor principal. Básicamente, Él es el director, el arquitecto. Él es quien sabe todo. Él es el que tiene la experiencia y verifica que todo se haga correctamente. Si Dios no está presente, no hay garantía de que esa construcción vaya a tener éxito. No hay garantía de que esa construcción vaya a permanecer. Ahora,
también el hombre está envuelto en la construcción de una casa y él es el constructor secundario. No es el más importante, sino Dios es el constructor secundario. Es quien realiza el trabajo directamente y manual. Pero este hombre no puede ser como Dios porque está limitado. No conoce el futuro como Dios. Va a construir, pero no sabe lo que sucederá en esa construcción y Dios sí lo sabe. No sabe los corazones para ver si las personas que están envueltas están engañando o están diciendo la verdad. Pero Dios sí lo sabe. Las limitaciones del hombre no pueden proveer una garantía para esa construcción. Muchos han edificado grandes casas sin saber que no las disfrutarán por no haber consultado a Dios en esa construcción. Por ejemplo, la gente de Israel había explotado al pobre para hacer grandes construcciones y mira lo que Dios les dice en Amós 5:11. Por tanto, puesto que vejáis o humillaste al pobre y recibiste el carga de trigo, edificaste casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en esa construcción. Ellos lo hicieron a su manera, exprimieron al pobre y de ahí hicieron su construcción. Otro ejemplo lo leemos en Jeremías 22, del 13 al 15. Ay de aquel que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose del prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre las ventanas y la cubre de cedro y pinta de bermejo. ¿Reinarás porque te rodea el cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Dios les está diciendo que no habitarán esa casa porque Él no estuvo presente en la construcción. Definitivamente Dios no edificó estas casas. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? El rey de Babilonia se envaneció y sacó a Dios de esa construcción. Dice Daniel 4, 30 y 31, y habló el rey y dijo, el rey Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mira lo que dice el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que decía, el reino ha sido quitado de ti. Definitivamente Dios no fue consultado en esta construcción y Nabucodonosor fue humillado. Estas construcciones se hicieron en vano. Y esa palabra es una palabra muy fuerte. El fruto de no consultar a Dios en esos planes es obtener algo vano. ¿Y qué es algo vano? Algo que no ofrece ninguna retribución o garantía. Esta palabra nos da la idea de algo vacío, algo que no tiene sustancia, que no sirve. Esta palabra en hebreo es muy interesante porque también de ahí se derivan palabras como fraude, engaño, algo falso, lo que me hace pensar que cualquiera que construye sin consultar a Dios está haciéndose a sí mismo un fraude, es decir, está siendo engañado. Él mismo se está siendo engañado. El salmista indica que todo lo que se realiza fue sin ningún provecho si Dios no está presente. Ese tiempo que se invirtió, en vano, inútil, vacío. El dinero que se gastó, en vano, inútil, vacío. La energía que se empleó, en vano, inútil, vacío. Todo es echado a la basura. Y ahora se está en un estado peor que al inicio porque ya no se tienen recursos para hacer algo más. Mira,
La tierra de Canaán, con todas sus construcciones, fueron otorgadas al pueblo de Israel. Los cananeos trabajaron en vano porque los que habitaron esa tierra fueron los israelitas, el pueblo de Dios. Dice Josué 24:13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales morirás, y de viñas y olivares que no plantasteis, comeréis. El Señor indicó claramente que separados de Él nada podemos hacer. Por eso todos aquellos que construyen sin seguir la dirección de Dios trabajan en vano. Separados de Dios nada podemos hacer. Mira, el esfuerzo humano no es suficiente, está muy limitado. Se requiere la bendición de Dios en todo lo que tú construyas en esta vida. Pero, ¿qué significa que Jehová edifique la casa? Básicamente, hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los mandamientos que Él nos manda. Por ejemplo, el Señor Jesús en una parábola usó la ilustración de edificar una casa. ¿Recuerdas? Quien no obedece sus mandamientos está edificando solo, sin su dirección. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí vemos que Dios no está presente en esa construcción. Como director o arquitecto de la obra, Él indica qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Dice Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Con su dirección hay una gran garantía en la obra, aun cuando las tormentas lleguen e intenten tumbarla. Dice Lucas 6:48, quien escucha y hace es semejante al hombre que edificó su casa, cavó hondo, puso fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es estar fundada sobre la roca? Que hizo como Dios le dijo. Pero aquel que no obedece, su casa va a caer. Y dice Lucas 6:49 que es como si construyera en la arena y su ruina va a ser grande. Es mucho mejor tener una construcción pequeña en la cual la puedas disfrutar, pero con la bendición y la dirección de Dios, que buscar grandes mansiones lejos de la voluntad de Dios. Dice Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón de terrado que con mujer rencillosa y en casa espaciosa. Y este mismo versículo exactamente se repite en Proverbios 25:24. Dice Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mira, no edifiques nada si Dios no está dirigiendo esa obra. Seguramente te dará una satisfacción o una alegría, pero esta va a ser temporal, va a ser a corto plazo. Solo Dios te puede dirigir hacia algo duradero y apropiado para que obtengas un gozo pleno, para que lo disfrutes verdaderamente. Asegúrate que Jehová es quien edifica tu casa. Asegúrate. Mira lo que nos dice la segunda parte de este versículo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y este es nuestro punto número 2. Una casa prosperará cuando Dios es el constructor, pero también una casa prosperará cuando Dios es el protector. Si una ciudad está compuesta de casas, estas casas necesitan seguridad. Ahora el canto da la segunda advertencia y habla sobre la protección. Si Dios no vigila la ciudad que está llena de casas, de nada sirven los guardias que estén despiertos todo el tiempo. Este versículo nos indica claramente que para dar seguridad a una ciudad se requiere dos tipos de guardias. Como en la casa,
se requiere a Dios, quien es el protector principal, es la autoridad máxima, quien tiene la mayor habilidad, la fuerza superior. Si Dios no está presente, no hay garantía de que se pueda proteger la ciudad, no hay garantía de que habrá una paz verdadera. La segunda guardia, que es secundaria, es el hombre. Él es quien realiza el trabajo directamente, pero él está limitado. No puede hacer frente a todo obstáculo como Dios, porque Dios es omnipotente. No puede proteger lo más valioso de los habitantes, que es su alma. Solo Dios puede ofrecer esa protección. Las limitaciones del hombre no pueden proveer una garantía para una seguridad verdadera. Pero, ¿qué significa que Jehová guarde la ciudad? Básicamente, que confiemos en Dios, que usa los medios, y que no pongamos nuestra confianza en los medios simplemente. Lo correcto es usar los medios para darle la honra y la gloria a Dios. Quien provee una verdadera seguridad es Dios Todopoderoso y Soberano, y Él usa medios. Muchos creen erróneamente que los medios les pueden proveer una seguridad plena. Por ejemplo, si alguien tiene muchos bienes, piensa que ya está seguro, y eso es incorrecto. Mira lo que dice Lucas 12 del 18 al 20. Y dijo: este hombre, en el contexto, habla de que trabajó mucho y obtuvo una gran ganancia, y este hombre dice lo siguiente: ¿qué voy a hacer con toda esta ganancia y con todo esto que tengo? Ya sé, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Ves? Este hombre tiene su confianza en los bienes. Esos bienes pueden ser un medio, pero no tiene su confianza en Dios. Versículo número 20 de Lucas 12 dice lo siguiente: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Sí, él confió en eso, y no confió en aquel que puede darle la protección mayor, la protección de su alma, y que puede usar todo eso como un medio simplemente para honrar a Dios. Algunos confían en su fuerza y creen que porque son muy fuertes ya pueden tener seguridad. Y eso es un engaño. Sin Dios no hay seguridad. ¿Te acuerdas de Sansón? Dice Jueces 16, 20 y 21, cuando Sansón estaba con Dalila, Dalila intenta engañarlo y obtener cómo es que Sansón es tan fuerte para cortar esa fuerza y entregarlo a los filisteos. Finalmente, Sansón dice que si le cortan el cabello perderá su fuerza, y no es que la fuerza estuviera en el cabello, sino que era un voto de obediencia a Dios, y al cortarle el cabello estaba desobedeciendo a Dios. Le cortan el cabello a Sansón, y cuando Sansón se despierta del sueño, dice Jueces 16, 20 que Sansón dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sí, él confió en su fuerza, pero sin Dios no era nada. Algunos confían en su posición social, y no debería de ser así. Se debe de confiar en Dios. Daniel 2:21 dice que Dios es el que cambia los tiempos y las edades. Él quita y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él puede cambiar el estatus de una persona así. No se puede confiar en eso. El canto no dice que no se deba construir o no se deba de tomar precauciones para cuidar. Lo que el canto nos está enseñando es que si se hace todo esto sin Dios, es en vano.
es en vano. Solo Dios nos puede proveer una protección plena y nos puede ayudar a edificar algo permanente, algo que dure. Mira, no pienses que estás protegido si Dios no está presente en tu vida. Seguramente tendrás esta sensación de seguridad como los ejemplos que vimos, pero será solo temporal. Solo Dios te puede proveer una protección duradera y apropiada para vivir confiadamente. Asegúrate que Jehová es quien cuida de tu vida, que Él sea el que vele la ciudad. Vamos a ver los siguientes versículos. Una casa es prosperada cuando Dios es el constructor. Cuando Dios es el protector, la casa es prosperada, pero también cuando Dios es el proveedor. Cuando Dios es el proveedor, la casa es prosperada, es muy prosperada. Mira lo que nos dice el versículo número 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Mira, Salomón indica que no sirve de nada esforzarse al máximo y tener jornadas de trabajo muy largas si Dios no está presente. Todo eso va a ser en vano, en vano. Y luego mira lo que dice la siguiente parte del versículo: y de nada sirve que comas pan de dolores. El autor indica que no sirve de nada los grandes sacrificios que se hacen si Dios no está presente. Eso será en vano. Y nuevamente, el canto no está animándonos a no esforzarnos, al contrario. Si este canto lo escribió David, David trabajó fuertemente. Si lo escribió Salomón, Salomón animaba mucho a trabajar. Él también fue un trabajador fuerte. De hecho, en Proverbios, que fue escrito la gran mayoría por Salomón, él escribe lo siguiente: Proverbios 6, 9 y 10. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tus sueños? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco de manos para reposo. Salomón estaba en contra de la pereza, y este canto no está animando a la pereza, está animando a trabajar fuerte, pero de la mano de Dios, para que no sea en vano. Cuando trabajas fuertemente, hazlo como para el Señor, para que Dios bendiga el fruto de tus manos, como dice Colosenses 3:23, todo hazlo como para el Señor. Mira, aquellas personas que se esfuerzan y que trabajan fuertemente, Dios las bendice, Dios las recompensa, porque está con ellos. Dice la última parte de este versículo: porque a su amado dará Dios el sueño. La bendición de disfrutar el fruto del trabajo viene solo de Dios. Él se lo concede a aquella persona que ama. El descanso es una bendición de Dios. Ese descanso viene cuando hay paz, tranquilidad y satisfacción de ver el esfuerzo de ese trabajo que se realizó. Dice Proverbios 10:22, escrito por Salomón: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. El descanso es otorgado por medio de la fe en Dios, porque se descansa en su providencia, en su soberanía, en que Él está en control. Dice Salmo 4:8, escrito por David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este salmo nos anima a trabajar fuertemente de la mano de Dios, porque Dios es quien le da a sus amados la bendición de descansar. Y es interesante que aquí dice que le da a su amado, singular. Esta palabra amado está relacionada con Salomón, porque si tú lees 2 de Samuel 12:25, así se le llamaba a Salomón, así le llamó su papá a él. Le nombra Jededías, que significa amado de Jehová. Y esta es una clara referencia de que este salmo fue escrito por Salomón o para Salomón.
Y nos enseña algo muy importante, muy práctico para nuestra vida. Antes de poner todos tus recursos y tu esfuerzo en ese proyecto o plan que tienes de vida, asegúrate que Dios está en él. De otra manera, como hijos de Dios, por más que te esfuerces, no obtendrás el fruto adecuado para ti. Mucho menos tendrás un descanso placentero al saber que todo lo que hiciste fue por tu propia cuenta y sin la dirección de Dios. El día de mañana vas a pagar un precio muy alto cuando veas que Dios no está en esos planes, como la ilustración que vimos al inicio de esta reunión. Versículo número 3. Sigue la misma línea de pensamiento y ahora va más adentro: casa, ciudad, habitantes, hijos. Y nos dice el canto: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Como te digo, el canto sigue la misma línea de pensamiento. Comenzó hablando de la construcción de la casa, la protección de la ciudad, el esfuerzo para lograr fruto. Ahora termina con la provisión de parte de Dios, que son los hijos, y se enfoca en la familia. La familia es de suma importancia para Dios y parece que en nuestros días las personas le dan cada vez menos y menos importancia. Todo lo dicho anteriormente es por el bien de la familia, si pusiste atención. Se construye una casa, ¿para qué? Para que la habite la familia. Se protege la ciudad, ¿para qué? Para que las familias estén seguras en ellas. Se trabaja fuertemente, ¿para qué? Para proveer para la familia. La familia es tan importante que es la primera institución establecida por Dios allá en Génesis. Desde Génesis capítulo 1 vemos cómo Dios establece a la familia aún antes que la misma iglesia. Los hijos son mencionados en la Biblia como un regalo de Dios. Dios es el que da a los hijos. Una y otra vez se nos dice que ellos son un regalo de Dios. Y ahora en nuestros días no se ven de esa manera. Nosotros debemos de valorar grandemente a los hijos porque son un gran regalo de parte de Dios. Hay cosas que a ti y a mí nos han regalado y a lo mejor no son cosas muy valiosas en sí, pero por la persona que nos lo ha regalado cobra un significado grande y tenemos una apreciación para esa cosa, con más los hijos que son herencia de Dios. Salomón dice que los hijos son de estima, dice cosa de estima, el fruto del vientre. Es tan importante la familia, los hijos, que una sola frase no bastó para mostrar la importancia de ellos. Ahora dice que son de estima. ¿Qué es estima? Pues un beneficio, un galardón, una recompensa, algo que se ha dado que es grande. Esa misma palabra que se usa aquí es usada para indicar galardón. Por ejemplo, en Génesis 15:1 leemos: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Te fijas? Esa palabra galardón es la misma de estima, está relacionada con Dios para indicar algo grande que viene de parte de Dios. Así son los hijos. Este verso usa dos adjetivos para resaltar la gran importancia de los hijos. Mira, si Dios te ha encomendado hijos, aprécialos. Vienen de parte de Dios. No debes de verlos como una carga, sino como una bendición de parte de Dios. No cedas el privilegio de pasar tiempo con ellos a nada ni nadie, ni dejes que ellos se vayan con alguien más cuando tú puedes disfrutar de ese tiempo con ellos. Recuerda que tu ministerio principal que te ha dado Dios está ahí en tu familia.
no lo desaproveches. Es de suma importancia. Versículo número 4 usa una ilustración muy interesante acerca de los hijos. Dice que ellos son como saetas en manos del valiente. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Salomón continúa resaltando el gran valor de los hijos. Indica que los hijos que nacen cuando se es joven dan seguridad. Y una figura que él está usando es la de un guerrero que está armado con flechas, el cual está muy seguro de sí mismo y está listo para pelear. Dice que los hijos son como saetas, y esa palabra saetas básicamente son flechas. En la mayoría de la Biblia se usa como flechas, aunque en algunas ocasiones se usa para lanza o dardo. La gran mayoría es para flechas. Pero algo interesante es que en la antigüedad las personas, los guerreros, no usaban las flechas no tenían las flechas como nosotros las obtenemos en nuestros días. Ahora vamos a la tienda, las compramos y listo. Cada guerrero en aquella época fabricaba sus propias flechas porque ellos no confiaban en nadie más. Cada uno se tomaba el tiempo para tallar la madera, para trabajar en ella y para asegurarse que estaban derechitas las flechas. Y ellos ponían en la punta el material adecuado dependiendo de la batalla, ya sea metal, brea para encenderlas, veneno, muchas cosas. Pero lo importante aquí es que el guerrero trabajaba sus propias flechas porque su vida dependía de ese trabajo. No importaba qué tan valiente era este guerrero si no tenía las flechas adecuadas para pelear. Su vida dependía de ese trabajo. Interesante. Los hijos deben de ser como flechas en nuestras manos que algún día deberán lanzarse. Debemos de trabajar con ellos y no confiar su formación a nada ni a nadie más. Tú no sabes los principios que aquellas personas les van a introducir. Cuando menos te acuerdes, ellos estarán torcidos y al momento de lanzarlos no darán al blanco, se irán en otra dirección, se irán por caminos erróneos de perdición y no honrarán a Dios, que es nuestra meta principal en esta vida. Nuestra vida depende de ello. Si ellos se desvían, estaremos en un gran problema primeramente delante de Dios, el cual nos pedirá cuentas. Y no solo eso, ellos sufrirán las consecuencias de su pecado. Y ¿sabes? Con ellos nosotros también sufriremos. Trabaja con tus flechas día a día porque tu vida depende de ello. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye, y esta palabra es interesante porque es similar a discipula. Haz un discípulo, un seguidor de tu hijo. La figura de los hijos como flecha yo creo que es muy apropiada porque, mira, se nos dan los hijos para que los lancemos, lo que significa que los preparamos para salir, para dejarnos. Por eso Génesis 2:24 dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Salen los hijos a formar su propio hogar y ese hogar tiene que honrar a Dios. Al lanzarse los hijos, ya no tenemos control sobre ellos, se llevan la dirección y el trabajo que hemos invertido en ellos, pero ya no tenemos control sobre ellos. Ahora, ellos se van hacia donde los hayamos dirigido. Es decir, el rumbo que tomarán va a depender mucho del ambiente en el que nosotros nos movemos. Y lo más importante, como flechas, ellos tienen la capacidad de hacer mucho bien o mucho mal. Los hijos, al salir de casa, podrán cumplir el propósito por el cual Dios se nos ha encomendado, que es ir a ser discípulos del Señor Jesucristo.
o serán un instrumento de Satanás y serán piedra de tropiezo para otras personas que buscan llegar a conocer a Dios. ¿Cómo van tus flechas? Mucho depende de la relación personal que tú tienes con Dios y cuánto trabajas en esas flechas. Recuerda que es tu privilegio y tu responsabilidad. No cedas ese privilegio y responsabilidad a la escuela, a los maestros de la Biblia, a la niñera, a los abuelitos, a la televisión, a los amigos, etc. Todos ellos simplemente son una ayuda. La responsabilidad es tuya y es tu privilegio. Si ellos toman otro rumbo, será tu responsabilidad por no haber trabajado con ellos. Se dice que el presidente número 28 de Estados Unidos, Woodrow Wilson, él fue presidente de la Universidad de Princeton. Y ahí, en una reunión con los padres, les dijo las siguientes palabras. ¿Quieren saber por qué la gente aquí en Princeton no podemos hacer más trabajo con sus hijos? ¿No podemos ayudarles más? Puede que te sorprenda un poco, pero no estoy tratando de ser grosero con ustedes, padres. La razón es que son tus hijos, criados en tu casa. Son sangre de tu sangre, hueso de tu hueso. Han absorbido todos los ideales de tu hogar. Tú los has formado y moldeado. Son tus hijos. En estos años moldeables de sus vidas, has dejado tu huella en ellos para siempre. Esa es la razón por la cual no podemos trabajar y ayudarles más. Palabras muy fuertes, pero muy ciertas. Dice este salmo que los hijos son como saetas en manos del valiente. Las flechas no son de utilidad en manos de los cobardes, sino en manos de los valientes. La palabra para valiente nos indica no cualquier guerrero, sino alguien esforzado, un varón de guerra capacitado para usar correctamente esas flechas. Esta palabra valiente es usada en pasajes como 1 Samuel 14:52. Mira lo que dice este versículo. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Fíjate la palabra encarnizada. Y todo aquel que Saúl veía que era hombre esforzado, es la misma palabra para valiente y apto para combatir, lo juntaba consigo. Estas personas estaban capacitadas para entrar a una guerra encarnizada. Así debes de ser tú con tus hijos. Debes de ser un guerrero valiente que trabaja con ellos para entrar a la batalla. Salomón no habla de cualquier guerrero, sino alguien a un nivel superior. Esos valientes que se preparaban fuertemente para la batalla, día con día desarrollaban habilidades y técnicas que les ayudarían a pelear. Practicaban constantemente con sus armas. El cristiano es un guerrero de Dios. Está peleando una gran batalla espiritual, como hemos estado aprendiendo estos domingos, y estamos capacitados con valentía. Dice 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Los hijos son las mejores armas que Dios ha puesto en nuestras manos para salir victoriosos en esta batalla. Si nos descuidamos, se van a desviar. Tenemos que discipularlos para entrar a esta batalla espiritual y que ellos honren a Dios. Es nuestro deber. Dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Padre. Sobre tu corazón, y las repetirás a tus flechas, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y en aquella época los hijos pasaban todo el día con sus padres aprendiendo de ellos. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa
y en las puertas. La palabra de Dios tenía que estar ahí. De otra manera, si no lo hacemos, todo lo que hagamos será en vano, porque dejaremos este mundo sin pena, sin gloria, sin un legado que dé honra y gloria a Dios. Versículo número 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Salomón indica que el hombre que llena su aljaba con flechas es feliz. En el contexto está hablando de alguien que es dirigido por Dios. Solo aquellos que son dirigidos por Dios pueden ver la gran bendición de los hijos y el propósito por el cual Dios se los ha dado. Este pasaje no está incitando a dedicarse a tener hijos solamente. Una aljaba era una caja o cilindro de piel de madera o tela usada por los arqueros para transportar sus flechas, pero el tamaño de esta aljaba dependía de la batalla o el guerrero que las iba a usar. Hay aljabas que eran pequeñas. Algunos tienen aljabas pequeñas, otros tienen aljabas grandes. Lo importante es llenarlas y dirigir correctamente esas flechas. Porque mira lo que dice Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, es mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿De qué te sirve tener muchos hijos si no les puedes dar el tiempo y lo que ellos necesitan? Tristemente, este es un gran error que cometió Salomón. Él tuvo 700 esposas y 300 concubinas y se sabe muy poco de sus descendientes. Su único hijo del que se sabe más fue Roboam, y cuando llegó al rey en lugar de Salomón, llevó el reino a una división. El canto nos anima a llenar la aljaba dependiendo del tamaño que Dios te haya dado. No te sueltes simplemente teniendo hijos. Charles Spurgeon, en su libro El Tesoro de David, escribe lo siguiente respecto a este versículo. Cuando los hijos son saetas, es bueno tener una aljaba llena de ellos, pero si solo son palos crudos e inútiles, es mejor que la tengamos vacía. Entre menos, mejor. Ahora, tú puedes tener un hijo espiritual y llenar tu aljaba de ellos. Tú puedes tener el privilegio de escoger, adoptar un hijo, así como Dios nos escogió y nos adoptó. Dice que Él nos ha adoptado, Efesios 1, del 4 al 6. No solo es padre el que engendra, el que cría con amor y temor de Dios también lo es. Pablo tuvo muchos hijos espirituales que fueron sus flechas para la gloria de Dios. Tito lo leemos en Tito 1:4. Timoteo lo leemos en Primera de Timoteo 1:2. Él llenó su aljaba de hijos espirituales y los lanzó para que dieran en el blanco. Versículo 5 termina diciendo: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El canto termina indicando que el padre no se avergonzará porque estos hijos lo van a defender. En la antigüedad se arreglaban los asuntos a las puertas de la ciudad, por eso Salomón menciona la palabra puerta aquí. El hombre que ha discipulado a sus hijos podrá sentirse seguro porque ellos estarán ahí para defenderlo dentro del contexto espiritual de la mano de Dios. Recuerda que si Dios está presente en tu hogar, en la educación de tus hijos y en todo ello que hagas con ellos, nada será en vano. El día de mañana estarás cosechando lo que has sembrado en ellos, ese discipulado que has realizado. Si lo hiciste como Dios lo indica en su palabra, no será en vano. No será en vano. Como te digo, tristemente Salomón olvidó estos principios espirituales. Su reino se vino abajo cuando él se alejó de Dios y él restauró ciudades paganas. Tuvo una gran cantidad de esposas, como lo mencioné anteriormente. Estas mujeres desviaron su corazón hacia el paganismo y no dirigió ni un solo hijo en los caminos de Dios. ¿Qué aprendemos de esto? No te descuides.
El trabajo en la familia es día a día y un descuido puede ser la ruina. Dios tiene que estar presente siempre ahí. De otra manera, será en vano. Será en vano. Para que Dios sea el arquitecto de tu vida y que nada sea en vano, debes asegurarte de que lo conoces a Él. Lo primero que tienes que hacer es ver que eres un pecador y necesitas un Salvador. Arrepiéntete de tus pecados porque has ofendido a Dios. Pon tu fe y confianza en Jesucristo que murió por esos pecados. Habla con Dios y ponte a cuentas con Él. Y si ya eres un hijo de Dios, un creyente verdadero, asegúrate que Dios es quien está edificando tu vida. Aprecia la herencia que te ha dado. Llena tu aljaba no solo de hijos biológicos, sino también de espirituales que honren a Dios. Piensa, ¿en qué planes de tu vida tienes que asegurarte que Dios los está dirigiendo? Que Dios está dirigiendo esa construcción. ¿Estás construyendo algo donde Dios no es el arquitecto? Porque si lo estás haciendo, al final va a ser en vano. Va a ser en vano. Ahora también reflexiona. Si no estás discipulando a tu familia tal como lo hemos aprendido el día de hoy, ¿qué cambios tienes que hacer hoy mismo para preparar tus flechas? ¿Qué cambios tienes que hacer hoy mismo para preparar tus flechas? Porque si no lo haces, el día de mañana te darás cuenta que todo eso que estás haciendo es en vano. Es en vano y sufrirás una gran pérdida. Una gran pérdida. Que sea Dios el que edifica tu casa y que sea Dios el que construye, protege y provee. Asegúrate de eso. Asegúrate de eso. Bueno, espero que la meditación de la palabra del día de hoy haya sido de bendición para tu vida y te haya retado como me retó a mí. Que sea Dios hablando a cada uno de ustedes y que estén dispuestos a hacer esos cambios que se requiere para que Dios sea el arquitecto de nuestra vida.